Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. 17 horas, 59 minutos. Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos siguen en este espacio de conversación sobre temas legales, jurídicos. Soy José Manuel Baquedano, les doy la más cordial bienvenida a este Hablemos Legalmente, en la edición de hoy día, miércoles 22 de noviembre 2023, 18:00 horas. Hoy día comparto panel con grandes amigos, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán, que son realmente lo mejor que el derecho producido no son. Yo si tuviera que decir qué abogado es el que la lleva, ha puesto Felipe Jordán, ha puesto Juan Carlos Claret, y desde luego puesto por mí también, porque hay que tener amor propio. Y de nuestro amigo de Ñuble, Rodrigo Veralama, lo excusamos por motivos laborales, aunque también apostaríamos por él. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Saludos a nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de miércoles 22 de noviembre. Aquí estamos, muy bien. Carlos, ¿cómo estás tú? Hola Felipe, José Manuel, gusto en saludarlos. Yo vengo saliendo de un resfrío. Me pegó fuerte el cambio de clima, de estación, entre que llueve, sale el sol, hace calor, hace frío. Así que, pero aquí estamos al pie del cañón para conversar sobre el acontecer jurídico local y nacional. Un espanto, ¿ah? Hay mucha gente que conozco, está resfriada, saliendo resfriado. Igual la semana pasada me pasó lo Eso mismo. es, ¿sabes por qué eso? Porque son débiles. La gente que se resfría es débil y yo soy fuerte. Y para ser fuerte como yo hay solo una receta. Johnny Walker Blue Label. Si toman eso van a andar bien, van a pasar pero parejitos. Bueno, entremos Felipito, hoy día te ves muy muy bien con tus anteojos tan destacados, digamos, eso le dan un tinte personal a tu personalidad. Tanto eres un influencer en esto que yo tratando de imitarte pero nunca igualarte, me compré estos también anteojos que son medio rojos ahí. No, Andan no, gemelo, ¿ah? claro, no rojo de eso, no, de ninguna otra cosa. Bueno, Sí. vamos al fondo que nos ocupa. Eres el único Ubicamos. azul que usa lentes rojos. Es como el rojo Edward, el único azul que se llama rojo. Algo así, pues claro, algo así. Mira, nos Bueno, parecemos, nos vamos a pasar parecemos al a tema que otro, nos parecemos a otro colega que ha sido bastante vilipendiado en el último tiempo, con estos lentes. Pero bueno, a él me voy a referir más ratito. porque tú hoy día, en ausencia de ver a Lama, tú vas a suplir ese rol de encontrar Sí. todo nefasto. Pero bueno, está Sí. bien. Yo, es cierto, el país no está bien, qué duda cabe, qué duda cabe. Y a lo mejor estaría bien si fuéramos un poco como los argentinos. Fíjate lo que voy a decir yo, si fuéramos un poquitito como los argentinos. Los argentinos, como ustedes saben, dieron un golpe a la cátedra el domingo pasado y eligieron al loco, al peluca, no sé cuánto Pepito Tomás tiene Javier Milei, que tuvo, que es un hombre totalmente outsider de la política. Y ya voy a entrancarlo con el tema nuestro constitucional. Es un hombre que se impuso por las redes sociales, viene de la academia, el hombre académico, digamos, en su área de economía, en fin. Y en 2 años hizo una campaña increíble que le pegó una patada fuerte al peronismo, que es una tremenda industria política, que viene del mismísimo general Juan Domingo Perón, por ahí por los principios de los años 40, y que se impuso por una cosa increíble, porque Macri y toda la derecha argentina se alineó con Milei. Pese a que en la primera vuelta se sacaron los ojos, todos se sacaron los ojos, pero en la segunda vuelta, en una forma muy pragmática, muy realista, la derecha argentina apoyó a Milei y Milei se impuso con sobrada ventaja en la segunda vuelta. Yo tomándole un poco la talla a un amigo argentino que tengo bien, bien cercano, un colega,
progresista este colega por lo demás, le dije, bueno, ¿y qué pasó con esto, pues, viejito? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se le impuso el loco? Porque ustedes jamás van a votar. Y me responde muy precisa y escuetamente el WhatsApp y me pone, bueno, era muy fácil, la disyuntiva que teníamos era o votar por un loco o votar por un ladrón. Y en esa disyuntiva, la gran mayoría votó por el loco. Bueno, hago un poco esta divagación porque creo que si ese hubiese sido el espíritu de la derecha chilena, hace 2 años atrás, en las últimas elecciones presidenciales, hoy día creo que estaría gobernando en la moneda José Antonio Kast, si es que la derecha chilena se hubiese unido, lo que no ocurre. Y eso muestra la mezquindad de la política chilena. Por lo tanto, yo aquí voy a abrir el abanico para hablar de algo muy positivo que es la propuesta constitucional. Después de mucho vacilar, después de mucho estudiar legislación chilena y comparada, constitución, derecho constitucional chileno y comparado, he llegado a la convicción de que voy a votar por el apruebo. Y quiero partir con una autorreferencia personal de mi intención de voto porque quiero fundamentar el por qué mi decisión del apruebo, que básicamente la voy a condensar en 4 o 5 puntos. Primero porque en lo que eran antes las bases de la institucionalidad, que ahora se llaman los principios, los fundamentos del orden constitucional, se mantiene el principio que para mí es muy importante, de la primacía de la persona humana por sobre el Estado, que esto es un principio sumamente importante porque en toda democracia cristiana occidental es la persona el fundamento del derecho, es la persona el fundamento de la política, es la persona la que requiere de protección del Estado. Esta propuesta constitucional mantiene el mismo espíritu y proclama que el Estado estará al servicio de las personas y de la sociedad, y su finalidad es promover el bien común. En eso sigue la misma Carta actual. Promueve un Estado solidario que debe garantizar condiciones de justicia, solidaridad, para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Es decir, es una constitución libertaria que el acento de gravedad, el centro de gravedad está en la libertad y la igualdad. Luego, siguiendo la tendencia constitucional actual, la Constitución declara, la propuesta de Constitución declara que el Estado de Chile adopta para su gobierno la República Democrática con separación de poderes y un régimen presidencial en la misma línea que lo que tenemos hoy día. El artículo que a mí me hacía ruido, que era, porque evidentemente estas constituciones, como lo señaló un programa anterior, disculpen la alergia, como lo señaló un programa anterior, las constituciones no son como ir a un restaurante y pedir comida a la carta, ¿no es cierto? El garzón no le va a traer el menú y usted va a elegir la entrada, el plato de fondo, el aperitivo, el plato de fondo, el bajativo, no. Las constituciones no son a la carta, por lo tanto, evidentemente, le gustará a lo mejor a usted más la entrada o el plato de fondo, o a lo mejor el postre, y hay algunos platos intermedios que no le van a gustar del todo. A mí me hacía mucho ruido la parte de la propuesta que declara que la soberanía reside en el pueblo, nación única e indivisible, y se ejerce por esta a través de elecciones periódicas, plebiscitos, mecanismos de participación y de las autoridades que esta Constitución establece. No me gustaba esto de que la soberanía reside en el pueblo porque, como lo explicamos en programas anteriores, en una América Latina, en una América del Sur, donde el indigenismo ha cobrado mucha fuerza, pensaba yo, podría haber dado pie a esto para que alguna nación indígena pudiese, en virtud de este artículo que decía la soberanía reside en el pueblo, pudiese de alguna manera proclamar, por ejemplo, su independencia del pueblo de la nación chilena. Pero Marisol Peña, que estuvo la semana pasada acá, aclaró bien este punto en el sentido que académicamente, cuando la norma dice la soberanía reside en el pueblo, está aludiendo a uno de los elementos que en la ciencia política o en el derecho político forman el Estado. Si nosotros recordamos nuestros cursos de derecho político, los que fuimos en algún minuto estudiantes de derecho, o de ciencia política, quienes ejercen esa disciplina, convengamos en que el Estado tiene a lo menos tres elementos claros que lo forman: el grupo humano o población, el poder, elemento formal o poder, soberanía le llaman algunos, y el elemento físico o territorio, que son los tres elementos del Estado.
Cuando la norma dice la soberanía reside en el pueblo, según la profesora Marisol Peña, y una tesis que me hace mucho sentido, está aludiendo a un elemento del Estado que es el grupo humano o población. En ningún caso puede interpretarse como que algún pueblo pudiese arrancarse con los tarros en buen chileno, más aún cuando la misma norma después dice que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Por lo tanto, este artículo, la contradicción que yo tenía está superada. Se entiende entonces que no hay mayor interferencia en relación al texto actual. La Constitución tiene otra cosa que a mí no me gusta, pero repito, esto no es una comida a la carta, no es un plato a la carta, que es este tema del género que tantas veces he dicho que el género creo que le hace muy mal a Chile y al mundo donde se ha aplicado, porque no privilegia las neuronas, el intelecto, sino que los genitales. Es decir, si usted tiene genitales femeninos, va a tener un trato más privilegiado que aquellos que tenemos genitales masculinos. Y eso, a mi parecer, y lo he dicho donde me quieran escuchar, rompe un derecho humano básico y fundamental, que es la igualdad ante la ley, que la misma Constitución declara, hombres y mujeres son iguales. Por lo tanto, este tema del género se ha configurado en los hechos y en la realidad como un mecanismo para darle razón a la mujer con mucha facilidad, y en el ámbito nuestro lo vemos todos los días, sobre todo en los tribunales de familia y también en los penales. Bueno, y básicamente esos puntos. La Constitución reconoce como límite al ejercicio de la soberanía el respeto de los derechos humanos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, lo que es bueno, a mi modo de ver, porque explicita lo que ya había, y lo que ya había era el reconocimiento tácito de que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos tienen una fuerza supraconstitucional. Hasta ahí doy la palabra, para no acaparar el micrófono. Don Juan Carlos, usted que es un joven revolucionario, usted es un Jean JM, Valjean, es un Jean Valjean. oye, saludo al fiscal. Oye, JM, qué bueno que saliste del closet constitucional. Qué bueno No me hagáis esa talla, porque nunca he estado en el closet. Faltar que a mis 56 años me voy a poner a experimentar otras cosas. No, no. Oye, Oye, nunca es tarde para salir del closet. Bueno, no tengo esa necesidad. Por ahora, por ahora. oye, mira, yo no puedo sino estar en más desacuerdo contigo Qué respecto a lamentable. tanto a tu decisión de votar a favor. Qué hermoso, discúlpame que interrumpa, porque para que nuestros auditores no crean que este es un programa tendencioso que está cargado exclusivamente para un lado. Aquí tenemos, todos los integrantes tienen sus opiniones y precisamente no todos coincidimos o la mayoría no coincidimos con lo que José Manuel dice. Pero eso es bonito que se diga y se reconozca para que después no nos tilden o no nos tachen de tal o de cual. O sea, Perdón, todo lo adelante. contrario, aquí yo estoy francamente en minoría, porque sé que Rodrigo Veralama va por rechazar. También estoy claro que tú vas por rechazar, aunque no entiendo por qué, Felipito, porque esta es una constitución de género que te gusta a ti, de todas esas cosas de hierba. Sí. Y Juan Carlos, bueno, yo lamento mucho que la profesora Peña no haya podido convencerlo con su última intervención y que siga con esa técnica tendenciosa de votar rechazo, como han llamado la extrema izquierda, los comunistas, etcétera, la propia expresidenta Bachelet votando rechazo. Esta derecha chilena, esta política chilena realmente es desconcertante. Pero ya, te interrumpí, disculpa. Me Es da risa que te desconcertante. escandalices con Estoy Oye, escandalizado, no, me mira, cuesta entender esta cosa. hay varias razones, creo yo, para sostener el voto en contra. Se dijo que en el plebiscito anterior hay que votar rechazo porque hay que votar por una buena y mejor constitución. No sé digamos, del borrador que vamos a plebiscitar en diciembre, no sé qué lo hace mejor o con mayor bondad que la que ya tenemos vigente o que la que fue rechazada. Se dijo no, que tenemos que buscar una que nos una. Todo demuestra de que que este proceso concitó no solamente menos interés, sino que también menos adhesión que la anterior, o que incluso la vigente. Y al mismo tiempo, José Manuel, hay elementos de diseño, de ingeniería constitucional que a mí me preocupa, sobre todo en la sala de máquinas. Lo conversábamos con la profesora Peña la semana pasada, el problema
respecto a cómo queda el gobierno judicial con tres poder judicial que queda separado en cuanto a gobierno en tres unidades que no se entiende muy bien cómo se van a coordinar. Claro, Y, tú hablas del Poder Judicial, estás viendo ese por nudo ejemplo, crítico, digamos, el Poder por Judicial. ejemplo, pero también hay otro elemento más. Pero mira, a ver, perdón Espera, que te espera, interrumpa en espera, eso. Es pero que no me el interrumpas, gobierno judicial, bueno, déjame, perdón, perdón, déjame terminar aquí mi punto. hoy día ando un poco Berraco, perturbado, dices tú. muy berraco. Así que, no, pero además, por un tema de coherencia, porque me llama la atención que buena parte de la derecha hoy día llama a votar a favor usando los mismos argumentos por los que se llamaba a votar en contra la vez pasada. Por ejemplo, el, la vez pasada, para el plebiscito de septiembre, con la constitución que fracasó, se nos decía, y yo también lo decía, es problemático que la constitución use tantos términos en abstracto que en último término se van a traducir en un gobierno de los jueces. Vivienda digna. ¿Qué es la vivienda digna? Los jueces dirán. Eso ocurría con la constitución pasada y fracasada. Hoy día se habla de una constitución, perdón, en la actual propuesta constitucional se habla de una vivienda adecuada. ¿Qué es una vivienda adecuada, pregunto yo? No, es que se va, los jueces tendrán que decirlo o el legislador tendrá que decirlo. Ya, entiendo. Pero incluso tú, José Manuel, lo mismo has relucido aquello respecto a qué es el pueblo. Entonces, concepto nuevamente indeterminado en la Constitución. Ah, si estábamos en el plebiscito anterior, de mencionar un pueblo de manera indeterminada era sinónimo de votar rechazo. Hoy día, ¿qué se nos dice? No, que la indeterminación de la palabra pueblo no es un problema, porque según la interpretación sistemática que se puede hacer en virtud de nuestra historia constitucional, reluce de que pueblo va a significar esto. Y yo me pregunto, ¿no es exactamente el mismo problema al que nos enfrentábamos en la constitución pasada? Entonces yo creo que me preocupa que por un hastío constitucional o por un afán de cerrar el proceso, cosa que aunque se vote a prueba yo creo que no se va a cerrar, lo cierto es que me preocupa de que nos estemos amarrando a una constitución que no es ni buena, ni mejor, ni tampoco es una que nos una. Yo en ese sentido prefiero quedarme con una certeza que arriesgarme al vacío en algo tan sensible como esto. Don Felipe, ¿algo que aportar? Yo aporto muy poco, pero mi opinión Es muy modesto. es básicamente similar a lo que dice Juan Carlos. ¿Ah? Eh, Eso de partida ya es medio vergonzoso la posición, ¿ah? Que los argumentos en el proceso anterior. A todo esto, ¿ah? Yo me quería referir a eso más que al tema del fondo, pero bueno, ustedes saben que ahora el 15 de noviembre este proceso constituyente cumplió 4 años y después uno se pregunta por qué la gente está tan aburrida y por qué en definitiva hay cero interés en este cuento. 4 años llevamos tonteando con este asunto. Eh, bueno, ese es el tema, o sea, los argumentos que la vez pasada fueron para un lado, ahora se utilizan los mismos para el otro. Yo creo que no es muy presentable. Y Juan Carlos, 4 años desde, digamos, el estallido, pero si consideramos el movimiento AC Marca tu Voto, al proceso impulsado por Bachelet en su segundo gobierno, es prácticamente una década. bueno, si te vas tan para atrás, claro. Pero entonces Pero, eso fíjate que permite reafirmar mi tesis que qué débil es la izquierda chilena. ¿Eh? Qué débil es la izquierda chilena. Porque si son 10 años de propaganda sistemática, que esta es la constitución de la dictadura, que esta es la constitución de Pinochet, que esto es seguir gobernando con los poderes de la arma, de las Fuerzas Armadas, bueno, todos esos mitos que decían tuvieron 10 años. 10 años, ¿para qué? Para terminar como estamos terminando este año 2023. Estamos en la postrimería del 2023 y estamos votando un proyecto de constitución que a la izquierda no le gusta. Se farrió la gran oportunidad que tuvieron el año pasado con la constitución partisana que escribieron que era refundar un nuevo Chile y ahí todos estamos de acuerdo, refundar un nuevo Chile. Y ahora el proyecto que se presenta, que no tiene nada de izquierda, porque esto es una constitución de la libertad, libertaria, como decía mi ley en muchos aspectos, distinto que piensa el Poder Judicial, ¿eh? Pero el Poder Judicial es un tema de los jueces, que ellos vean cómo se autogeneran si los jueces en Chile siempre han hecho lo que han querido.
La No, Corte pero espérate, Suprema siempre ha para hecho, un poco, para un poco, para un pero poco. Sí, siempre lo ha que hecho la dijo, Corte Suprema lo que ha querido. ¿Y cómo ha querido? sí, pero ¿Con estamos constitución hablando, o sí? Pero oye, espérame, ¿con constitución o mi sin ley de constitución? Osorno, mi ley de Osorno, bájale un poco la espuma a tu chocolate. Tómate la pastilla porque parece que hoy día no te la tomas. Eh, No se me la tomé, no sea irónico con esas cosas. ya, no, pero es que deja hablar, po. El tema es que si la Constitución establece una estructura orgánica, si esa estructura orgánica está mal establecida, ya más allá de la opinión que puedan tener los judiciales, los no judiciales, pero establece una estructura orgánica. Esa estructura orgánica tiene que cumplirse. Después los jueces no pueden empezar a cambiarla, no pueden autogenerar una estructura distinta o modificarla. No, sí Entonces ese es el tema. O pueden, sea, sacan un auto sí, acordado y lo hacen feliz de la vida. bueno, sí, habitualmente sí, pero yo creo Sí, que no sí. podría llegar a ese extremo, creo yo. En la medida Pero que, bueno, en la medida que el orgánico esté mal planteado, obviamente, mira, Lama dijo una cosa interesante, como dicen los gringos, cuando las cosas están buenas, no las arregles, ¿te fijas? O cuando no fallan, no las arregles. La Constitución tiene muchas falencias, la actual, pero en definitiva, eh, a mí lo que me hace ruido es que el tema son los argumentos. Es tan fácil y es tan básico usar los mismos argumentos para los que en el proceso anterior dijeron vamos por el rechazo o vamos por el apruebo, para que diga ahora vamos por el rechazo, o al revés, fíjate. Y ves el variopinto, la variopinta constitución de las personas que han manifestado sus opiniones. ¿Te fijas? Tú ves gente de derecha diciendo, o los pocos que dicen, ¿no es cierto?, vamos por el rechazo, son los mismos argumentos de los que dicen vamos por el no apruebo de los personajes de centro izquierda. Entonces, al final, los argumentos son los mismos. eh, y ojo, y estadísticamente, más allá de la opinión que cada uno pueda tener, ¿ustedes han visto las estadísticas cómo va la cosa? Hasta el minuto, el primer proceso constituyente, el 62% de la población votó rechazo. Y ahora, el 66%, de acuerdo a una encuesta, que es la misma que se hizo que se basó en la anterior, en el anterior proceso, de la importante, no me acuerdo el nombre ahora de la que empresa, eh, pone que el 66% de la población ha manifestado que va a votar en contra y otro porcentaje mayor que todavía no se define. es que fíjate, ahí viene lo paradójico del caso, y aquí quiero cerrar mi argumento, de lo triste que es la izquierda chilena, de lo débil que es la izquierda chilena. Y la derecha tampoco no lo hace nada de mal, porque Juan Carlos recordaba los cabildos de Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Todo 10 años de propaganda para borrar de un plumazo la constitución de Pinochet, como la llaman, para quedar hoy día en la disyuntiva de quedar con la constitución, como también la opinión pública o alguna parte de los actores políticos le llaman la constitución de Cast o de los republicanos. Esa es la disyuntiva que tenemos hoy día. O quedarnos con una constitución republicana hecha por el Partido Republicano en gran parte, o mantenernos con la constitución de Pinochet. ¿Qué ganó la izquierda en 10 años? Huevo, cero. Es una izquierda penca, es una izquierda mediocre, es una izquierda que teniendo todos los instrumentos para haber dado vuelta al partido, estamos hoy día votando constitución de Cast o constitución de Pinochet, reformada por Lago el 2005, lo que quieran, pero esa es la disyuntiva. Triste, triste para ellos. Sin perjuicio que la derecha no se queda un poco en esto. Entonces, la pregunta es, ¿qué ganó Chile al final del día? Eso es lo que yo me pregunto. Por eso, en esa disyuntiva yo voy por el apruebo, con la esperanza también de terminar este proceso, porque tú, Felipe Jordán, tú recordabas, programas pasados, antepasados, no recuerdo, la suma en plata, en billetes verdes, ya está a la altura del partido, en billetes verdes, que Chile ha gastado en el pago de las remuneraciones de los comisionados convencionales del año pasado, de los actuales, más los gastos por logística, por instalación de inmuebles, la repartición, etcétera, y era una suma millonaria. Era como para sacar de la pobreza la comuna de La Florida, que es una comuna grande de Chile. Eso, si es que no es más, eso hemos ganado al final del camino. Por lo tanto, yo emplazo a los políticos de todos los colores, pero con especial énfasis a los de izquierda, para que me digan cuál es la ganada de los 10 años de Bachelet, de los cabildos ciudadanos y de cuántas hierbas más, para hoy día estar enfrentando la dicotomía de votar una constitución hecha por los republicanos o mantenernos con la de Pinochet. ¿Cuál es la ganada? ¿Quién me puede decir?
Y cierro, para no ponerme más como el Milei argentino, como Bien, el peluca. eso Aunque yo, tratemos de ponerle un poco de contenido, que no sea pero, solamente ¿qué más contenido que sesgos ese? ideológicos y no seas cara de palo, perdóname que te lo diga, pero tú dices que la izquierda se ha farreado. Uy, si La alguien se ha izquierda. farreado algo, si alguien se ha farreado algo ahora fue la derecha. La derecha, uy, Sí, la pero configuración de los constituyentes, ¿cómo era? ¿Cachai? Manejaban el tema, tenían los quórums y pudiendo haberle sacado un poco la pata al acelerador y no ir siempre al win-win, ¿cachai? Podría haberse logrado hoy una cosa distinta, pero por ir por el yo, win-win, al cre- gana-gana, yo creo que terminamos donde estamos. la derecha quedó al debe con la posibilidad de articular acuerdos. En eso estoy de acuerdo contigo, totalmente Ah, de acuerdo contigo. Pero nadie me venga a decir que la izquierda, con Bachelet 1, que ya empezó con este cuento de empezar a meter en la conciencia ciudadana, en el inconsciente colectivo, la necesidad de reforma, fracasó. O sea, digamos las cosas como son, fue un fracaso, y fue un fracaso tan grande que le rechazaron por una amplia mayoría la constitución partisana del año pasado, y que hoy día, para gente que es conservadora, esto no es un drama. No es un drama, porque en el peor de los escenarios vamos a quedar con la constitución de Pinochet, reformada por Lago, la del 80 o del 2005, que en lo personal no me desagrada para nada. Y eso va a ser, pero ¿qué es lo que va a hacer esta maquinaria política perversa, especialmente de izquierda? Va a empezar a buscar la forma de volver con el cuento de la reforma, qué cambios hacemos. Y al final va a ser un never ending story, como dicen los gringos, un final de nunca acabar. He dicho, Claret y Jordán, he dicho. Sí, el problema, José Manuel, escenario hipotético. Se aprueba el texto constitucional. Recordemos que las opciones ya no son apruebo y rechazo, sino que a favor y en contra. Supongamos que gane el a favor por una amplia mayoría. Vamos a estar por lo menos, y esto también es importante que el ciudadano lo sepa, unos 10 años más discutiendo temas constitucionales. Uno, por las reformas que hay que hacer al texto constitucional aprobado, que ellos mismos han reconocido, sus mismos gestores, digamos, de que al igual que el proceso anterior hay que aprobar para reformar, digamos, algo parecido está ocurriendo acá. En segundo lugar, se crean 30 organismos públicos y al mismo tiempo hay que adecuar las leyes vigentes. O sea, hay que hacer un proceso de sistematización normativa bien importante. Entonces, por lo menos esto no va a ser un cuento que se acabe en diciembre. Vamos a estar, por lo menos, tal vez la discusión ya no va a estar en las calles, pero dentro de la sala de maquinarias del derecho, esto sí va a estar siendo tema candente, una papa caliente, por lo menos unos 10 años más mientras se adecúan todas las leyes habidas y por haber y se ponen en funcionamiento y en marcha estos organismos públicos nuevos. Claro, pero Ese es un punto súper relevante. ¿Eh? Estamos hastiados de los 4 años que llevamos el proceso constituyente. Vamos a terminar el proceso constituyente si se aprueba y vamos a estar, como dice Juan Carlos, 8 o 10 años o quizá más con este proceso de reforma. sí, pero espérate un poquitito. Lo que pasa es que el pueblo, la ciudadanía, la gallá, como queráis llamarlo, está claramente agotada del proceso constitucional, porque en esto nos toca como poder constituyente originario. Nosotros, el pueblo, la nación, somos el poder constituyente originario. Como dice Juan Carlos, si la sala de máquinas, ya esto es, ahí pasamos a otro plano, pasamos al poder constituyente derivado. ¿Derivado en quién? La ciudadanía, nosotros le derivamos la potestad a nuestros parlamentarios, diputados y senadores. Que ellos discurran, bueno, son las reglas propias de un Estado de Derecho, de una república, de una democracia. A mí no me inquieta nada eso, porque está dentro del juego democrático. Sí me gusta mucho que bajen el número de parlamentarios, eso le hace bien a Chile. Ya, y ahora sí, estamos para ir a comerciales, vamos con nuestros auspiciadores y estamos en breve con ustedes para tratar este y otros temas más de interés. 18 horas, 28 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl.
Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, ingeniería industrial, líder en venta de motores eléctricos en el sur de Chile, con un amplio stock en su sala de ventas ubicada en Santa María 1685, Osorno. Venta de motores monofásicos y trifásicos en las marcas más reconocidas del mercado internacional, con entrega inmediata en potencias de 0,5 a 30 HP. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. En BCI Pyme tenemos tantas soluciones de financiamiento para tu negocio que en estos 30 segundos no te las podemos contar todas, pero sí podemos contarte las mejores, como nuestro crédito comercial en línea con abono inmediato a tu cuenta corriente, disponible las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo para lo que tu negocio necesite. 100% digital, al igual que el programa Fogape Chile Apoya, que facilita el acceso a financiamiento gracias a las garantías que ofrece el Estado y con las que podrás recibir un apoyo diferente para impulsar tu negocio. Conoce estas y todas nuestras soluciones de financiamiento para tu pyme en bci.cl/empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del trofeo. Bueno, de vuelta con ustedes, Vamos a pasar a otros temas. Creo que Felipe tenía ahí unos temas para exponer, no sin antes consultar a mis colegas panelistas si hay algo que se le haya quedado en el tintero o deseen decir en relación al tema anterior. No, Claro, va a ser un tema recurrente. Va a ser un tema recurrente. Bueno, cada cual tomará su decisión. Sí, digamos, la idea mía de poner algunos tópicos que a mí me hacen mucho sentido para fundamentar una decisión de aprobar, como la que hice minutos atrás, lo vamos a volver a hacer el programa siguiente, digamos. Aunque repito, para aquellos que somos más bien conservadores, no se pongan a llorar, porque en el peor de los casos quedamos iguales por el mismo texto, que no es malo, debo decirlo, no es malo, independiente de lo que quieran hacer los políticos después. Bien, Felipe, toda la palabra y el micrófono es tuyo. Disfruta. Como echo de menos a nuestro colega Rodrigo Vera, que siempre tiene una visión muy clara, pero a veces media catastrófica Sí. del mundo. Sí, Rodrigo, un poco negativo, por decirlo así. Pero no deja en realidad uno ver las noticias y en realidad si no está bien afirmado o no es un tipo que tiene un espíritu positivo, en realidad da como para deprimirse. Bueno, no, lo que le quería simplemente comentar el tema de lo que ha sido noticia últimamente, el tema de la corrupción en distintos ámbitos, distintas manifestaciones. Partimos con el tema, ¿se acuerdan? De la filtración de los audios, del abogado, y esto se vincula, ¿no es cierto?, con nuestra profesión, lamentablemente, con el abogado Luis Hermosilla, y hoy la otra abogada, Leonarda Villalobos, ¿no es que cierto? resulta que era media psicopatín la colega.
Bueno, o sea, resulta que esto está recién comenzando, pero parece que todos son ahí psicopatines, el colega Hermosilla también, en el sentido de que, No, desde luego, yo como punto de previo empecé en su momento aclarar que el Colegio de Abogados de la provincia de Osorno sacó una declaración rechazando estos hechos con energía y a la vez deseando que la colegiatura fuera obligatoria para todos los que ejercen abogados que ejercen en todo el territorio del país, precisamente para hacer vinculante y aplicable el código de ética, que no es menor. Ya Felipe sigue, claro, pero, pero es terrible, es una es mancha, fuerte, digamos, es una es mancha una para los mancha, abogados. es una mancha súper, súper fuerte. Eh, no, y lo que va a empezar a salir a la luz pública ahora, cuánto de lo que esa grabación, cuánto de lo que se dice en esa grabación es cierto. Porque las primeras reacciones es decir, oh, ¿qué pasó aquí? Hay que investigar. Y resulta que han aparecido luces que dicen por ahí, porque esta grabación obviamente lo que tiene por objeto es salpicar. Y está salpicando mucho, para todos lados. Ya hay varios ya personeros que han sido involucrados. De hecho, ya salió en la prensa que ya fue desvinculado, ¿no es cierto?, un funcionario de alto rango del Servicio de Impuesto Interno, que estaba a cargo del área de grandes contribuyentes, Contribuyentes, de grandes contribuyentes. precisamente dicen, por los antecedentes que aparecieron en una indagatoria interior que lleva al servicio, más los antecedentes del Ministerio Público. Yo creo que fue un poco aventurado empezar a sacar gente sin acreditar, porque lo que se dice también, y esto vinculado también, porque ahora empezó a ser investigado el fiscal, acá, el fiscal de la Comisión del CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero, el colega Montes, que aparece también referido en este audio por el abogado Hermosilla. Y resulta Sí, que, por lo que aparece en la prensa, que el colega Montes es más derecho y recto que no sé qué, y en definitiva está apareciendo la tesis de que puede que bastante de lo que Hermosilla haya dicho haya sido simplemente un bluff para tratar de engrupirse a su cliente, que era este señor Sauer. ¿Te Sauer, fijas? Daniel Sauer. Entonces, claro, porque lo que está claro es que este señor Hermosilla, este colega Hermosilla, es un tipo que tiene el ego más grande que su cuerpo, ¿no es cierto? Claramente, donde se arrogó supuestas posiciones que habría tenido en el partido. Acordémonos lo que dijo de que él había sido jefe del área, ¿no es cierto?, de inteligencia del Partido Comunista, y resulta que salieron los dirigentes comunistas diciendo que este gallo jamás fue jefe de nada, jamás estuvo vinculado a Mm. un área de inteligencia, o sea, ya le quitaron el piso a los dirigentes comunistas. Entonces parece que el gallo es mitomanín, medio mitómano, entonces, hay que investigar bien cuánto de lo que en esa grabación o cuánto de lo que dice y a cuánto de lo que involucra realmente estaban metidos. Porque lo peor sería que en una especie de casa de brujas le corten el cuello a funcionarios que en realidad no tienen mucho que ver. Está claro que debe haber, ¿no es cierto?, una corruptela al interior, pero el tema tiene que ser bien investigado. Lo Esto que se pasa vincula además, además. complementando un poco lo que tú señalas, que el caso cobra especial connotación porque, claro, hubiese sido el abogado Washington Carrasco, Juan Soto, Felipe Tapia, quizás no hubiese sido tanto la rasgadura de vestimenta, ¿no es cierto? Pero claro, se trata de Lucho Hermosilla, a quien transversalmente, digamos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por Piñera y pasando por el cura John O'Reilly, pasando por Spiniak, cuántos Spiniak, militares, el que Spiniak. Spinac, Luis Spinac, que digamos, más bien conservadores. Por lo tanto, este gallo, Hermosilla, realmente aplicaba el dicho, el dinero no tiene color ni olor. El dinero no tiene color ni olor, por lo tanto, le daba lo mismo, pero sí era muy mediático el hombre. O sea, se hizo una red de lobista de influencia que lo situó en una posición muy privilegiada respecto a los que ejercen la abogacía, particularmente en el área criminal. Lo que eso conlleva No por nada lo llaman el señor de los pasillos. Eso te indica el señor de los pasillos. el señor de Lo los que pasillos. indica, fíjate, y yo quiero aquí ser un poco más aguja en esto, ya que ando como el Milei, como el Milei chileno, como dijiste tú, en tono de broma, naturalmente, porque me recuerda una expresión, yo aquí voy a reservarme, sí, por motivo de que en este minuto esa persona que hizo estos comentarios también ha salido en la tribuna, digamos,
Pero resulta que el año pasado tuvo lugar la segunda convención de colegios de abogados de regiones, con asiento en Puerto Montt, en septiembre. Y una de las autoridades invitadas, de quien me reservo el nombre, pero era presidente de uno de los colegios de abogados de Chile, digo uno porque no es el único, hizo un comentario que en ese minuto a todos nos impactó mucho, ¿ah? Que apuntaba a los ministros de la Corte Suprema. Y específicamente ese colega dijo una cosa que hoy día, aquilatándola a la luz de los hechos, me da la impresión que tenía toda la razón con lo que dijo, independiente que la expresión que usó para decirlo no fue la más feliz. ¿Mm? Pero en el fondo dijo que a la Suprema, a los Supremos, mejor dicho, todo se cocinaba en pasillo, que no importaba que tú le enviaras un documento fundamentado con razones, poniendo una tesis, una idea, una doctrina, porque al final del día ellos lo que iban a hacer era tomar al pasillista, al lobista, e iban a hacer lo que querían. Y fíjate que a muchos nos causó un golpe fuerte, digamos, Es porque que más no fue encima solo estos eso. bueno, no fue solo Usó eso, otras expresiones más ordinarias para referirse a... sí, pero yo soy un caballero, dije que no iba a divulgar el nombre del colega. Todo el que está escuchando este medio y que estuvo en esa reunión o tuvo contacto va a saber a quién me refiero, pero yo no lo voy a exteriorizar. Porque lo que me quedo con el fondo, y él dijo eso, dijo aquí, claro, efectivamente usando una expresión no muy feliz, pero dijo aquí se los van a pasar por el aro, porque aquí todo se cocina así en pasillo. Y resulta que Lucho Hermosilla parece que vaya que sabía cocinar en pasillo. ¿Mm? Aquí retoma Felipe, era ese el aporte nomás. El Sí, aporte a tu sí, comentario. efectivamente. Bueno, efectivamente, bueno, ya no vamos a perder tiempo en hablar del perfil del colega Hermosilla, sino que simplemente era para referir, ¿no es cierto?, el tema de la, ¿cómo se llama esto? La situación ah, De la corrupción, estamos hablando de de la la corrupción, corrupción. perdona, el coágulo El me, coágulo, me sí, taponeó. el Alzheimer. La corrupción. Viéndolo ahora también, noticias que son frescas, lo que pasó en la municipalidad de Algarrobo, ¿no es cierto?, con esta funcionaria que era la pareja o la polola, ¿no es cierto?, del alcalde, que se peló 1.000 millones, o si nada, a través de un procedimiento burdo. Eh, entonces tú te das cuenta ahí cómo esta cuestión, obviamente la corrupción está metida en todas partes. El problema es que poco a poco se empieza y se va destapando y tú dices, chuta, esta será la punta del iceberg. ¿Qué porcentaje del iceberg está afuera, a la vista? ¿Y cuál está bajo agua? Ese es el punto. Eso es lo terrible Ese, del caso. Porque fíjate exactamente. que Y comentar, déjame tener una sola cosa. Ahí comentar, lo vi en la mañana en la tele, ¿no es cierto? Bueno, quien controla esto o que lo puede controlar es la Contraloría. Y la Contraloría, eso se vincula con otra cosa que también va de la mano, que es los recursos que existen para fiscalizar. Ahí decía un personaje que había sido exalcalde, que la Contraloría tiene un departamento que controla la municipalidad y ese departamento tiene como 4 funcionarios. Te fijas que decía que son muy capacitados, saben mucho, pero imagínate la velocidad con que pueden ir fiscalizando 4 funcionarios a las 300 municipalidades, 300 y tantas municipalidades que existen no sé si son 300, estoy como el presidente Boric, esa la cifra no la manejo, pero estoy tirando un número que es Son medio pufetero. 340, más o menos. ¿Cuánto? Son 340, más o menos. Ah, fantástico, no estaba tan perdido. Ya. Bueno, las más de 300 municipalidades. Entonces, es un cuento pero fíjate crítico. que sí, es demasiado crítico porque esto es un cáncer. Y ya no es un cáncer incipiente, es un cáncer lamentablemente generalizado en toda la institucionalidad chilena, en todas nuestras instituciones. Creo que bomberos se salvan, porque gracias a Dios no he escuchado ningún comentario negativo de bomberos, de la institución Sí. de bomberos me refiero. El año ¿Ah? pasado salió a luz pública unos bomberos que se habían malversado no sé qué cantidad de plata. Sí, no, Ah, sin ellos se salvan. retiro lo dicho, entonces ni siquiera bomberos. Pero aquí empezamos de repente Chile, ¿qué país se convirtió? Digamos, ¿para qué? Fuerzas Armadas, Carabineros, corrupción, corruptela grande. Dos comandantes en jefe procesados, presos en su oportunidad por corrupción. El general de Carabineros horquillado también, no este, sino que otros más. Eso en las Fuerzas Armadas y de Orden. La PDI no lo hace nada de mal también, cuestionada por este tema. Hubo incluso una comisión en el Congreso de la cual Juan Carlos Claret participó,
para requerir antecedentes por casos de corrupción en la PDI. En el gobierno, ¿para qué decir? En el gobierno, ¿para qué decir? En el Poder Judicial también. Entonces, el Congreso, los parlamentarios, otro tanto. Por lo tanto, ¿en qué minuto nos volvimos tan rascas? Este país que se jactaba de ser jaguares de Latinoamérica, los ingleses de Latinoamérica, nos decían en el siglo XIX, principio del siglo XX. Y ahora hemos bajado de sitial alarmosamente. Pero es que Tristemente, tristemente. varias cosas, José Manuel y Felipe. El, Mientras más rico un país, más se roba. Sí, o mayor recursos públicos se roban, porque no tiene gracia robar cuando no hay. No, pero Uno esto es un podría, problema, esto uno es un podría problema. acercarse, digamos, o aproximarse a este problema desde esa óptica. Hay otra óptica que dice relación con que al menos lo sabemos. ¿En qué sentido? De que tal vez la idea de que antes en Chile no había corrupción es porque no estaba Ciper Chile, o porque no estaba la prensa ejerciendo una presión, o no estaban las redes sociales ejerciendo alguna otra presión. Tal vez hoy día, aunque es un arma de doble filo porque nos escandalizamos, tenemos la otra cara de la moneda, que es al menos ya sabemos lo que tal vez antes simplemente se mantenía bajo cuerda, porque cuando solamente estaba el Mercurio y la Tercera, era difícil, digamos, que casos de corrupción se conocieran, digamos, a Vox Populi. Yo creo que ahí también hay un fenómeno que no es propiamente jurídico, sino que es sociológico, que es importante conocer o considerar. Por otra parte, José Manuel, Felipe, no deja de ser interesante, aparte en el audio, digamos, de Hermosilla, el, más allá de la vulgaridad, o mejor dicho, más allá de los delitos que se mencionan, la vulgaridad con la que se jactan, que vamos a estar, y quiero ser preciso, aquí lo tengo, con 4 ucranianas, con 3 polacas y con 2 argentinas. Me llamó la atención la numeración, así como, no pueden ser 4 argentinas o 4 polacas, son 4 ucranianas, 3 polacas y 2 argentinas. Entonces, ¿y por qué saco esto a colación? Porque simultáneamente se destapó el escándalo, me di un paseo por los podcasts que están más marcados a la derecha. Entonces, no estoy hablando del Villega, estoy hablando de paneles de conversación, digamos, que están, uno podría decir, o son de centro izquierda, pero whiskera, es decir, como del barrio alto de Santiago, Uy, o marcadamente de derecha. Y me llamaba la atención un elemento, ¿ah? Y el elemento era: oye, qué terrible lo que está ocurriendo porque Luchito es buena persona. Entonces, me llamaba tanto la atención la disposición porque cuando, claro, el delincuente es un ampón de una población, todo el rigor de la ley, y ojalá si es extranjero se le expulse. Pero si es tu vecino del barrio alto, oye, pero si igual es buena persona. Esa disposición marcadamente de la élite del país me llamó la atención, y que desde un punto de vista sociológico se explica por la endogamia de nuestra élite. Y yo creo que no deja de ser llamativo ese elemento que saca a relucir de que efectivamente como país somos altamente desiguales. Porque si Juanito Pérez comete un delito, es un delincuente y tiene que ir a la cárcel. Pero si es uno de los nuestros, no, si Luchito igual es buena persona. Lo mismo vimos en el caso Penta. Entonces me llama la atención pero yo te voy a altero, controvertir ese punto altero, pero dame un segundo. que lo Me llama la encuentro atención medio introducir al germen de la lucha de clases, que no es bueno, Juan Caldito, no haga eso. pero déjame terminar. Entonces, me llama la atención esa disociación, que es la misma disociación que, oye, de verdad que estoy rojo hoy día. Hay mérito para estar, para estar escandalizado. Estáis haciendo una apología de la lucha de clases tremenda, tremenda. Entonces, y otra cosa más que me llama la atención, porque esta disociación que observé en los podcasts, simultáneamente se desencadenaba este escándalo, es la misma disociación que escuché en Leonardo Villalobos, cuando dice, en un momento de la conversación: vengo llegando de mi estacionamiento en servicio de impuestos internos, lo que en sí mismo ya Sí, es extraño, porque ¿por qué tiene un sí. estacionamiento en servicio de impuestos internos? Porque Donde entiendo dice, que no es funcionaria, ¿verdad? Que no es exacto, funcionaria es ni no tiene funcionaria. Entonces, ninguna pero, vinculación pero, laboral. pero para quienes tal vez no han escuchado el audio, cuando dice, me robaron en el estacionamiento del servicio de impuestos internos. ¿Qué está pasando en este país para que estemos a este nivel donde nos roban, donde esto, donde lo otro? Y precisamente 5 minutos después, la misma mujer está orquestándose, conspirando para cometer delitos. Entonces era,
Qué curioso, ¿ah? Te roban, el país está en crisis, pero si tú eres la que roba, es totalmente legítimo. Me llama mucho la atención esa disociación bueno, no sé, habría que conversarlo con sociólogos o alguien que nos pudiera explicar porque ya es extrajurídico, digamos. Bueno, pero es, claro, un fenómeno sociológico, pero yo te controvierto esa parte de la élite chilena. Yo creo que cuando hay que condenar sin distinción de sexo, como decía Andrés Bello cuando da un concepto de persona natural que es muy democrático. Yo aprovecho de aplaudir a Andrés Bello, porque en 1855 que se promulgó el código definía a la persona como todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. ¿Qué definición más igualitaria, más democrática? En 1800 y tanto. ¿Y por qué hago esto? Porque fíjate que la misma ley chilena que tú dices, para quien Augusto Pinochet Ugarte era el tata, era el papi, el gran presidente, ¿no es cierto?, que todos aplaudían y que todos le prendían velita en el altar, esa ley chilena lo condenó cuando trascendió la opinión pública los actos de corrupción de Augusto Pinochet, con el Banco Rix y con todas las cuentas truchas que tenía ahí en Europa, en el Caribe, en fin. Y cuando se dio cuenta que que había metido las manos, entonces Pinochet ya se diluyó un poco esa imagen del Salvador de Chile, el que rompió el comunismo, el que venció el comunismo y pasó a ser un delincuente y un ladrón más condenado por la misma élite chilena. Por lo tanto, ese argumento que das tú, ahí yo lo controvierto en ese sentido, porque creo que tampoco es bueno meter un bichito de clase de que los cuicos, la elite santiaguina, el Huiscolandia, la Huiscola, no sé cuánto, actúa de una manera y la población actúa de otra, ¿no? Aquí no podemos ser medias tintas. Ricos, pobres, moros, cristianos, blancos, negros, musulmanes, judíos, árabes, aquí todos tenemos que tener una sola voz para condenar la corrupción. Pero no condenarla de la boca para afuera, sino que para tener conciencia que desde el momento mismo que yo enseño a mi hijo a que robarse un chicle en un supermercado lo veo con ojos de papi cariñoso, así no voy a hacer la vista gorda, o que va, qué sé yo, a una tienda y sustrae juguetes y no condena eso. Aquí se parte de lo más chico a lo más grande. Por lo tanto, la corrupción es un tema que tenemos que combatirla con toda nuestra energía. Y eso va más allá de clase, distinción, si eres más rico, más pobre, si vive aquí o vive allá. Yo creo que eso es transversal. Solo en ¿Qué mi más tenía defensa, Juan Carlos? Juan Carlos el comunista, el Jean Valjean. Solo en mi defensa diré que esa crítica tendrías que apuntárselo a los que decían, no, si Luchito igual es buena persona. Yo estoy señalando el fenómeno, si no nos gusta el fenómeno, hay que reclamárselo a los intervinientes, No, digamos. Eso no, realmente no sé quién habrá dicho Luchito es una buena persona, pero es un imbécil, por decirlo suave, eso es porque un imbécil, porque yo concuerdo realmente contigo, yo concuerdo contigo, yo condeno tanto al que roba 1.000 millones como a aquel que va del Transantiago o se sube por atrás, digamos, en la micro para acá en Osorno para evitar pagar. El, no recuerdo a quién fue que le escuché, el que decía, él decía, el extraño, añoro las góndolas, era un santiaguino, decía, extraño las góndolas cuando uno se subía por atrás y le pedías a la persona que tú no conocías que por favor le hiciera llegar la plata al micrero. tal cual, Y la tal plata cual, llegaba. Entonces, tal a cual. propósito, y no sé en qué momento perdimos eso. Así que, pero Eso es. a propósito de corrupción, y aquí también Felipe ha seguido de manera persistente este tema en otros programas. El día de ayer conocimos de que la administradora del gobierno regional de los lagos fue detenida, Mm. quedó con arraigo, no quedó en prisión preventiva finalmente. Ahí pido si me pueden corregir la información porque es como de último momento. El, y que fue, digamos, coimputada junto con Ancalao y otro personero más por los traspasos hasta ahora presuntamente ilegales y totalmente abultados a la Fundación Kimun. En el contexto de los casos convenios, donde recordemos que a partir del caso de Democracia Viva, se Mm. descubre que prácticamente en 15 de las 16 regiones del país existía el mismo mecanismo, la misma máquina para defraudar, con platas públicas para rellenar los bolsillos de gente mediante injustificada, enriqueciéndose sin causa, por decirlo suavemente. Entonces, el,
no deja de ser interesante que el caso convenios es un caso que nos va a seguir acompañando, lo habíamos anticipado, esto va a ser un tema constante y ya estamos viendo los primeros avances. Teníamos en este caso de la Fundación Kimun a Diego Ancalao y a Jaime Wincahue como imputados. Estamos por primera vez en presencia ya de funcionarios públicos, lo que coincide en el mismo día, como anticipaba Felipe, con también la suspensión de estos 5 funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, la corruptela está empezando a ser descubierta. Y en buena hora, enhorabuena que así sea. Sí, efectivamente, en el Gore de los Lagos, esta funcionaria fue formalizada. Desconozco en este minuto si quedó en prisión preventiva. Me da la impresión que no, quedó con cautelares de menor intensidad. Pero fue formalizada, lo que implica que las pesquisas estarían más o menos encaminadas. Y digo esto porque ahí también fue confuso este incidente del gobierno regional de los lagos con Vallespín. Tú mismo recordaste cuando Vallespín, en tus palabras, hizo una acción muy mediática y que no le querían recibir los papeles de la fiscalía, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero eso tuvo una pagada de cuenta complicada, porque ahí tú sabes que en este caso del Gore, un fiscal del SACFI de Puerto Montt salió fuera del ruedo, o sea, lo inhabilitaron y lo sumariaron, está con un sumario administrativo, que fue el primer fiscal que tomó estas pesquisas. Un colega que yo por lo demás lo tenía muy bien catalogado, ¿eh? Como un fiscal bastante proactivo y probo. Aquí voy a contar una infidencia. ¿Mm? ¿Qué ¿La cuento o pasó? no la cuento? Por ahí me Cuenta dijo un ayer, pajarito, así como el mismo pajarito de Sotimich que aparece en la propaganda, un pajarito me dijo de que lamentablemente el colega parece que se vio engatuchado y se enredó un poco con la cosa sentimental porque estaba involucrado con esta funcionaria. Ah, bueno, Ah, chuta. Fueron descubiertos por ahí unos mensajes, audios muy, muy, Comprometedores. muy sospechosos. O sea, Así tira que más que una yunta de bueyes, como decía el viejo dicho. Los viejos decían así, ¿eh? Tira más yo que una creo, yunta de bueyes. yo creo que esto, el Vallespín está un poco preocupado porque la porquería le está subiendo rápidamente por la suela de los zapatos. Sí, claro que sí. Pues, como están encaminadas las pesquisas, sí. Pues puede que sea O sea, noticia en puede que cualquier no, pero minuto. las bombas están cayendo muy cerca, ¿te fijas? O sea, puede que efectivamente no tenga en principio una responsabilidad directa, pero indirecta puede que sí. Menos Oye, política complicado el administrativa. tema que tú me cuentas, si el pajarito que te sopló bien, porque, claro, ocurre que este colega, si fue así, de alguna manera tuvieron que intervenir su celular, pues sus comunicaciones privadas, lo que también es delicado, digamos. Pero bueno, pero no nos pronunciamos sobre temas que no manejamos ni que conocemos. En todo Exactamente. caso, con la democracia que tiene este programa, aquí los micrófonos están abiertos para todo aquel que quiera ser oído. Por lo tanto, si ese colega quisiera venir a dar su versión, enhorabuena, ¿eh? Ningún problema, mira, ningún pero problema. como sea, Vera Lama, aunque no esté hoy día presente, está omnipresente con nosotros. ¿Por qué? Porque a través de lo que nos Sí, comenta Felipe, confirma lo que él nos había comentado en otra ocasión de las 4B de contrainteligencia, sí, que es sí. la forma de acercar personas. El tema es que es triste constatarlo y uno tiende por eso. Esto dice relación también mucho con el carácter de la persona, porque tú siempre puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Lamentablemente, cuando los actos son tan consecutivos y tan unos sobre otros, como que cuesta ser optimista. Pero yo creo que no es bueno perder el optimismo, porque si tú pierdes el optimismo, está ahí perdido. Bueno, llegamos al final del programa de la hora. Un agrado haber compartido con usted. Bueno, vayamos tratando de prepararnos como ciudadanos responsables de estudiar la propuesta. Yo los insto a que bajen, creo que una crítica al gobierno de Boric no ha tenido la proactividad de repartir textos de propuesta constitucional con tanta generosidad como sí lo hizo el año pasado, donde en la Plaza de Armas y en otros puntos de la ciudad de Osorno se vendían estos textos con la constitución, con la propuesta fallida. Esto no ha sido así en esta parte de la historia. Por lo menos yo no tengo conocimiento que se estén repartiendo textos con propuestas, pero
De todas maneras, usted sea proactivo e infórmese, y vote informado, y decida en conciencia. Hemos llegado al final del programa. Un abrazo muy cariñoso a todos nuestros auditores y auditoras. Gracias, Felipe, a Juan Carlos. Siempre un agrado compartir también panel con ustedes. Y a Rodrigo Veralama, esperamos verlo el próximo tema. El problema de Rodrigo es que no le gusta preparar temas, ¿no? Cuando uno dice tiene que preparar un tema y exponerlo, ahí se amurra. Pero sí es la cosa, porque el que le toca, le toca. Ya, chiquillos, un abrazo, las palabras de ustedes. Las Nos palabras vemos Chao. hasta la próxima semana. Chao, chao. hasta Nos la vemos. próxima semana. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso. Vivimos un momento muy particular en la historia de la humanidad. Un momento de transformaciones sin precedentes. El planeta se está